¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a JNE Noticias. Yo soy Marian Jauregui y los saludo en esta edición de viernes aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Empezamos los titulares primero antes del desarrollo de la información. Hoy es la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe el padrón electoral para las elecciones municipales complementarias. Y el plazo para publicar resultados de elecciones internas vence hoy. Y el RENIEC conmemora a las primeras mujeres que obtuvieron su documento de identidad. Bueno, y hoy 10 de marzo cumplimos otro de nuestros hitos electorales en el cronograma como parte de esta programación para las elecciones municipales complementarias. Vamos a ver más detalles en el siguiente informe. El Jurado Nacional de Elecciones tiene plazo hasta hoy viernes 10 de marzo para aprobar el padrón electoral que le remitió el RENIEC con miras a delimitar la cantidad de votantes hábiles que participarán en las elecciones municipales complementarias 2023. Según el cronograma electoral, a inicios de este mes, el RENIEC envió un padrón preliminar que calculaba en 21.000 ciudadanos los que podrían votar el próximo 2 de julio. En este sentido, el JNE debe aprobar luego de ello el padrón definitivo. Cabe precisar que a partir de hoy quedan también 114 días hasta el día de los comicios y la próxima fecha del hito electoral es el 14 de marzo, límite en el que se deben presentar las listas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial de Lima. Este Tribunal de Justicia Electoral, por su parte, se instaló el 1 de marzo y tiene entre sus funciones fiscalizar el proceso electoral y resolver tachas, apelaciones y otros recursos impugnatorios de los candidatos y organizaciones políticas. Y el último domingo, 5 de marzo, fecha de las elecciones internas en la modalidad de delegados, se realizó esta jornada sin incidentes de actos de violencia, ha informado la institución. A continuación los detalles. La segunda jornada de elecciones internas que se realizó el 5 de marzo no registró actos de violencia ni incidencias que pusieran en riesgo los comicios para definir a los candidatos de las elecciones municipales complementarias del 2 de julio. Ello según un reporte de la Central de Operaciones de Procesos Electorales del JNE. Acorde a este informe, se instaló el 100% de las mesas de votación y participaron los 22 delegados que eligieron a sus listas de candidatos. El día de los comicios participaron también los personeros de las agrupaciones políticas, 73 efectivos de las Fuerzas Armadas y 20 agentes de la Policía Nacional. Durante esta jornada, además, estuvieron presentes los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, que supervisaron el desarrollo del proceso electoral, la conformación de los materiales, la instalación de mesas, el escrutinio, despliegue de las actas, entre otros. En total se definieron en esta jornada los candidatos para 8 organizaciones, 2 partidos políticos y 6 movimientos regionales. Ronnie Cáceres, especialista en temas electorales, analizó la poca participación de los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas en estas últimas elecciones internas. En las últimas elecciones internas se pudo identificar que los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas convocados a votar no acudieron de forma activa a las urnas. Esto quiere decir que solo el 8% de ellos acudió, identificando entonces más del 90% de ausentismo en la jornada electoral. Ronnie Cáceres, especialista en temas electorales, analizó la participación tanto de los partidos políticos como de los movimientos regionales. El 26 de febrero se hizo la primera convocatoria de elecciones, se llevó a cabo la elección. 7 partidos concurrieron a votar, estaban esperados 11.394 electores hábiles de los partidos. No nos estamos refiriendo de personas comunes y corrientes como nosotros que no tenemos partido y todos, no, son afiliados partidarios. 11.394 y solamente llegaron 308. Solo 308 fueron a votar.
14 movimientos fueron convocados a realizar estas elecciones internas, 8.900 y pico de electores hábiles, afiliados, convocados, y solo fueron 438. Cifras son. En ese sentido, el especialista señaló que la inasistencia de los afiliados es el nuevo escenario en la democracia interna y se da básicamente por la poca reglamentación dentro de las organizaciones políticas. El escenario en ese sentido definitivamente nos permite reflexionar sobre si estos procesos de internas partidarias y de movimientos regionales son definitivamente la solución para poder mejorar esta legitimidad y representatividad de nuestras agrupaciones políticas frente a la población. Finalmente, indicó que es materia de reflexión la poca participación de los últimos comicios internos y es una tarea aún pendiente. Y el Jurado Nacional de Elecciones también recuerda que este viernes 10 de marzo vence el plazo para que la OMPE publique los resultados de los comicios internos en el marco del proceso de elecciones municipales complementarias 2023. Este 26 de febrero, recordemos, se realizaron las elecciones internas por afiliados y escuchábamos también que el 5 de marzo, el domingo que ha pasado, se realizaron los comicios internos en la modalidad de delegados. Y en estas próximas elecciones del 2 de julio, las elecciones municipales complementarias, se escogerán a 11 alcaldes y 55 regidores para los 11 distritos de 8 regiones de nuestro país. Bien, y ahora vamos a hablar de financiamiento público a las organizaciones políticas y en la siguiente nota vamos a conocer cuántas de estas organizaciones políticas reciben financiamiento público directo y en qué debería gastarse este dinero. La OMPE recordó los requisitos que deben cumplir las 10 organizaciones políticas con representación en el Congreso, los mismos que deben hacer uso del beneficio del financiamiento público directo. De acuerdo con la Ley 28094, este financiamiento son los fondos del Tesoro Público que recibirán los partidos políticos que mantienen aún su vigencia y obtienen representación en el Parlamento. Para el primer semestre de este año, desde enero a junio, el monto designado fue de un total de 7.798.001 soles. Y según el artículo 29 de dicha ley, no menos del 50% del financiamiento público directo debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Y hasta el 50% debe ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como la adquisición de inmuebles. Cabe destacar que las actividades de formación tienen como objetivo fomentar el conocimiento y la asimilación de principios y valores de la organización política. Con respecto a las actividades de investigación, estas tienen como objetivo realizar estudios comparados en relación a problemas nacionales o regionales de carácter socioeconómico o político. De la misma forma, los bienes adquiridos por las 10 organizaciones políticas deberán ser inventariadas y, de ser el caso, registrados ante la autoridad competente como parte de la información financiera anual. Esta información es verificada por un equipo de auditores del organismo electoral a fin de validar su correcto uso para los fines que especifica la ley. Por ello, realizan distintas visitas inopinadas a las organizaciones políticas. Según la OMPE, la fecha límite de presentación de la rendición de cuentas del financiamiento público directo, correspondiente solo al primer semestre de este año, es el próximo 15 de julio. Para ampliar este tema, conversamos con Luis Camino, subgerente de verificación y control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Le damos la bienvenida a través de la virtualidad. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bien, para empezar, cuéntenos, para que la población pueda conocer, por supuesto, de qué se trata este financiamiento público directo. El financiamiento público directo es el otorgamiento de los fondos que se otorga a los partidos políticos y alianzas electorales que han alcanzado representación en el Congreso en las últimas elecciones generales, ¿no? Actualmente son 10 organizaciones políticas beneficiarias.
Correcto. Entonces, tienen una serie de requisitos que deben cumplir estas organizaciones políticas para que se les entregue este dinero. ¿Cuáles son específicamente estos requisitos, aparte de los que nos acaba de mencionar? Como te menciono, son los partidos políticos que alcanzaron representación en el Congreso, los beneficiarios de este financiamiento público directo, ¿no? Ellos tienen la facultad de poder solicitar el financiamiento público directo a través de un formato establecido por la OMPE en forma mensual, ¿no? La OMPE emite una resolución jefatural a través de la cual les informa a ellos cuánto es el financiamiento público directo que se ha aprobado. El financiamiento público directo es aprobado para la utilización del siguiente quinquenio posterior a la elección congresal. Tal como has informado, para este semestre se ha emitido la resolución jefatural 5792 del 2022, el cual otorga el financiamiento público directo a los partidos políticos beneficiarios por un importe total de 7.798.001.64, ¿no? ¿Cómo es la repartición del dinero? ¿Se hace por porcentajes de representación o se hace de manera equitativa, ¿no? Se dividen en partes iguales, por ejemplo, en 10 partes iguales para todas las organizaciones políticas? La distribución del financiamiento público directo, de acuerdo a lo establecido en la ley, se distribuye el 60% en forma proporcional a los votos emitidos durante la elección congresal y el 40% en forma igualitaria a todos los partidos políticos. Es por ello que algunos partidos políticos, de acuerdo a la representatividad en el Congreso, tienen mayor financiamiento público directo que otros. Y según la ley, ¿en qué se debe invertir este dinero que se recibe de financiamiento público directo? El financiamiento público directo, de acuerdo a lo establecido, pueden ser utilizados hasta el 50% en gastos de funcionamiento ordinario, los cuales incluyen los gastos de contratación de personal, la adquisición de mobiliario, inmuebles o servicios diversos, y no menos del 50% en gastos de formación, capacitación, investigación y difusión. Y para ser bastante precisos, ¿en qué no se puede utilizar? Digamos, ¿cuáles son las prohibiciones que prevé la norma? La norma prohíbe realizar gastos con financiamiento público directo, por ejemplo, para gastos de campaña electoral, gastos de actividad proselitista, o promover la imagen de una persona o dos personas ligadas al partido político. También en la prohibición del desarrollo de encuestas o desarrollo de sistemas informáticos como parte de estos gastos de funcionamiento. Ahora, en medio de este gran procedimiento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales cumple un papel preponderante, importante, porque tiene que recibir una rendición. No es que este dinero se les entregue y luego no haya pues un informe de en qué se ha gastado. ¿Cuál es el proceso que deben seguir? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Y desde cuándo, después de recibido el dinero, es que deben dar esta rendición de cuentas? Una vez que la norma establece que los partidos políticos beneficiarios deben presentar su rendición de cuentas sobre la utilización del financiamiento público directo en forma semestral, a través de la resolución jefatural que te mencioné anteriormente. Ya se ha establecido que para este semestre del 2023 la rendición la deben realizar el 15 de julio. Posteriormente, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios se establece un programa de trabajo, un trabajo que es realizado por los auditores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que está dividido en un trabajo de gabinete, mediante el cual los auditores realizan, entre otros, la circularización de confirmación de pagos a proveedores. Luego se realiza el trabajo de campo, que propiamente dicho es la visita en la organización política, cotejando la información presentada en la rendición de cuentas con lo que efectivamente han rendido, verificando también los libros contables, de tal manera que tiene la finalidad de verificar el correcto uso del financiamiento público directo. Posteriormente, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios se pronuncia a través de un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables que ha realizado la organización política, así como se pronuncia si hay mérito para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador cuando corresponda.
Ahí justamente quería llegar. ¿Cuáles son las sanciones que se contemplan cuando, por ejemplo, se detecta que el informe dice una cosa y al momento de hacer la constatación, la visita y la revisión de los libros contables encuentran otra? Actualmente la ley 2801/94 en su artículo 36 establece una infracción que es la de usar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la ley. Es decir, no usar el financiamiento público, como expliqué anteriormente, hasta el 50% para gastos de funcionamiento ordinario, de acuerdo a lo que establece la norma, y igualmente no menos del 50% para gastos de formación, capacitación, investigación y difusión. Correcto, pero lo que quería consultarle era cuál era exactamente la sanción. Ya, la sanción es una infracción muy grave, la cual está establecida en no menor de 31 UIT y un máximo de hasta 100 UIT. Es una sanción económica, básicamente, entonces. Exacto, y la pérdida de financiamiento público directo. Esta pérdida de financiamiento público directo es, digamos, ¿tiene un tiempo de duración o es para siempre a la organización política? Esto, de acuerdo a la información que es evaluada por nuestra área técnica normativa, se evalúa si efectivamente cuál es la infracción que ha cometido, y de acuerdo a eso se determina y se le comunica al partido político la infracción que ha cometido y la duración sobre el impedimento del financiamiento público directo. Claro. En este momento, de hecho, la Oficina Nacional de Procesos Electorales viene haciendo una serie de visitas, también están justamente en pleno proceso de verificación. ¿Estas visitas hasta cuándo se van a prolongar? Las visitas van a continuar, comenzamos esta semana, igualmente van a continuar sucesivamente a todos los partidos políticos beneficiarios, y estos van hasta que culminen el trabajo de verificación y cotejo de la información financiera que ellos han presentado. Tengan en cuenta que hay mucha información financiera que los auditores tienen que verificar. Hay muchas organizaciones políticas que presentan información financiera con un mayor importe, y puede ser que esta información pueda demorar unas semanas más, ¿no? Claro, hay todo un procedimiento para saber exactamente y poder tener la información correcta. Muchas gracias al señor Luis Camino, subgerente de verificación y control de la OMPE, por esta información. Muy importante conocer entonces en qué está invirtiéndose este dinero público, además para las organizaciones políticas y sobre todo la labor que realiza OMPE de fiscalización y control. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bien, y a esta hora nos vamos a contactar con nuestro compañero Alonso Collantes. Él se encuentra en un evento importante organizado por el RENIEC, que está celebrando a las primeras mujeres que obtuvieron su documento de identidad. Estamos hablando de 1955. Adelante, Alonso. Gracias por el pase. Así es, nosotros nos encontramos en el Museo de la Identificación, donde el RENIEC acaba de realizar un justo reconocimiento a las primeras mujeres en adquirir su libreta electoral en el año 1955. Nos referimos a Rosa Solórzano y María Pardo, y para que nos dé más detalles al respecto vamos a conversar con la investigadora e historiadora Sofía Pachans, que nos va a dar un poco más de detalles sobre este hito. ¿Qué tal, señora Pachans? Coméntenos un poco cómo surge esta historia del voto femenino y por qué es importante este reconocimiento que da hoy el RENIEC. Bueno, es muy importante porque es un reconocimiento a algunos nombres que se habían quedado en el olvido. Esta es la historia de las primeras dos mujeres que se inscribieron en el libro de registro electoral, y o sea que gestionaron su libreta electoral para poder ejercer su voto al año siguiente, en 1956. Esa historia la conocí de la voz de la hija de la señora Rosa Solórzano, la señora Luz Emilia Pardo Solórzano, quien cuenta la historia y nos cuenta también qué sucedió después con su mamá, después de obtener su documento de identidad, todo lo que pudo desarrollarse y ser ella con su nombre propio, identificarse. Entonces yo creo que es un acierto del Museo de la Identificación y de RENIEC dar este reconocimiento y colocar dentro de la línea de tiempo de su museo los nombres y las fotografías con sus propias fichas de registro de la época de 1955. ¿Qué retos siguen pendientes en nuestra sociedad peruana a más de 60 años de este hito? Bueno, siguen pendientes más investigaciones, más reconocimientos, y también que el Estado
brinde las posibilidades para seguir investigando sus propios archivos, sus propios registros. Eso me parece muy valioso. El Jurado Nacional de Elecciones tiene también un fondo editorial que incentiva eso. Sé muy bien eso porque yo también tengo una publicación allí y entonces por eso que agradezco que las instituciones del Estado nos brinden las posibilidades de difundir esta información que es valiosa para la identidad, pero también para que las mujeres sigan valorando la historia, siendo ellas protagonistas y no en segundo plano. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña a continuación la hija y la hermana pues, de las primeras mujeres que recibieron esta libreta electoral en el año de 1955. Nos referimos a la señora Luz Emilia Pardo Solórzano. ¿Qué tal, señora Luz Emilia? Por favor, coméntenos qué sentimientos tiene acerca de este reconocimiento que le hace el RENIEC, el sistema electoral, por este gran hito. Estoy muy agradecida por este reconocimiento que hacen a mi madre y a mi hermana. Ellas siempre soñaron con tener una libreta electoral, o mejor dicho, que se reconozca a la mujer, ¿no? Y me agrada muchísimo este homenaje que le han rendido. Usted formó parte de la primera generación de mujeres que sufragaron en toda la historia del Perú. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo también estuve en ese entonces en una ciudad muy lejana, en Ñuñoa, que era el departamento de Puno, en una hacienda, y también fui la primera en ir a inscribirme, porque siempre yo pensaba que las mujeres deberíamos tener los mismos derechos y tener esta oportunidad, ¿no?, de poder lograrnos, y así fue. Por último, ¿qué mensaje puede dar a todas las mujeres del Perú que la escuchan y sobre todo se incentivan también con este mensaje poderoso de que las mujeres pueden lograr también alcanzar sus derechos y que la lucha todavía continúa? Que las mujeres que tengan siempre la fortaleza y hacer valer sus derechos, porque así progresaremos y el Perú se engrandecerá con la ayuda de las mujeres, que somos la mayoría, creo. De acuerdo, muchas gracias. Bien, esas han sido las declaraciones de Luz Emilia Pardo Solórzano y también de la historiadora Sofía Pachas para JN Noticias. Adelante, estudios. Qué linda historia la que nos trae nuestro compañero Alonso Collantes desde el RENIEC, con este hito tan importante. Qué bueno que desde la institución lo celebren, lo recuerden y homenajeen a las hijas de las dos primeras mujeres en obtener su libreta electoral. Y ahora les recordamos que 102 mujeres también fueron elegidas, autoridades, alcaldesas, de hecho, en las últimas elecciones 2022. Y además esto reafirma el compromiso con la promoción de la participación y el empoderamiento de las mujeres en nuestra política nacional. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que en las recientes elecciones regionales y municipales 2022 resultaron elegidas como alcaldesas 102 mujeres, de las cuales 8 corresponden al ámbito provincial y 94 al distrital. De otro lado, 23 mujeres lograron el cargo de vicegobernadoras regionales y 2 gobernadoras regionales en Lima y Moquegua. Los resultados de dichos comicios muestran una continuidad en la proporción de autoridades mujeres elegidas para los cargos de gobernadora regional, alcaldesa provincial y distrital. Asimismo, se resalta el aumento significativo de mujeres en los cargos de vicegobernadora regional, habiendo sido elegidas el 91.3% de las candidatas que se presentaron. En las elecciones del 2022, gracias a la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidatos, se registró un aumento considerable del porcentaje de candidatas a todos los tipos de cargos de elección subnacional, y el Jurado Nacional de Elecciones tuvo un rol primordial en la aprobación de la ley, sumando esfuerzos con las organizaciones y movimientos de mujeres, con el fin de garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos de elección popular, permitiendo mejorar su representación política en el país. Y el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, destacó el aporte de las comunidades nativas a la diversidad cultural del Perú. El Ministerio de Cultura reafirmó su respeto a la diversidad cultural del Perú y el aporte de los pueblos indígenas en la vida del país. En un comunicado público, el gobierno expresó la enorme tarea que tiene pendiente el gobierno en el reconocimiento cultural de diversos pueblos peruanos, especialmente los más alejados de la capital.
Esto se evidencia, según precisó, en las numerosas lenguas que se hablan en el Perú, los trajes tradicionales, las tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música, la danza y también en las formas de organización y autoridades tradicionales. Por otro lado, considera como positivo que el ministro de Educación, Óscar Becerra, haya ofrecido disculpas a las mujeres aymaras por sus expresiones respecto a su participación en las últimas protestas. Cabe recordar que somos un país con 55 pueblos indígenas originarios, con 48 lenguas, en el que cerca de 6 millones de peruanos y peruanas nos autoidentificamos como parte de ellos. Nuestro compañero Alonso Collantes continúa en el RENIEC. Esta vez va a conversar con la jefa de esta institución, la doctora Carmen Velarde. Alonso, adelante. Bien, y ahora nos acompaña la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Queclin, quien ha presidido esta ceremonia muy importante de homenaje a las primeras mujeres en adquirir su libreta electoral en el año 1955. ¿Qué tal, señora Velarde? Por favor, coméntenos la importancia de esta ceremonia y sobre todo el reconocimiento a las mujeres Rosa Solórzano y María Pardo en este evento. Muchísimas gracias, un saludo cordial a toda la ciudadanía. Efectivamente, RENIEC en la Semana de la Mujer ha querido hacer un homenaje a las dos primeras mujeres que se registraron en el registro electoral. Ellas se inscribieron para obtener por primera vez su libreta electoral y son la señora Rosa Solórzano y su hija María Esperanza Pardo Solórzano. Ambas fueron a hacer su cola entre un montón de hombres y no tuvieron reparo en ingresar y pedir que se les inscriba en las boletas, en ese momento, en las boletas electorales. Incluso trataron de convencerlas que vengan otro día porque iban a abrir un libro de mujeres y ellas dijeron no, a nosotras nos ponen como ciudadanas peruanas en el mismo libro donde todos se registran. Y así fue como comenzaron a motivar que las mujeres en Puno también se registrasen, inscribiesen su identidad. Lo importante es que ellas ahí pudieron plasmar su firma y que luego de todo ello comenzaron a motivar a más mujeres para que vayan también a emitir su voto, para que trabajen también en favor de los demás, para que puedan cobrar cheques y hacer otras cosas más que todos los ciudadanos y ciudadanas realizamos hoy en día, gracias también a estas dos heroínas. Este hito también es muy importante, ya que el Museo de Identificación del RENIEC acaba justo de inaugurar un hito, le acaba de inaugurar un panel precisamente para reconocer la trayectoria y la lucha que han conseguido las mujeres a lo largo del tiempo. Exactamente, es un panel, un capítulo de Mujeres Identidad, donde se encuentran doña Rosa Solórzano de Pardo y María Esperanza Pardo Solórzano, las primeras mujeres que obtuvieron libreta electoral en el país en 1955. Y hay muchas peruanas que justamente buscaron su documento de identidad o realizaron su primer voto y que necesitan ser reconocidas. Los peruanos y peruanas tenemos que conocerlas para que sus historias no queden en el silencio, sino que sean un ejemplo también a seguir para todos los peruanos. Bueno, y cambiando también un poco el tono de la información, con miras a las elecciones complementarias que se van a realizar el 2 de julio, queríamos comentarle cómo ha sido precisamente esta coordinación con OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, que justo hace unas 2 semanas hemos tenido elecciones internas, el 26 de febrero y el 5 de marzo. Las coordinaciones han sido siempre positivas, nos alegra saber que hay todo un trabajo en equipo porque la meta es que se realicen elecciones limpias, transparentes, objetivas y que la ciudadanía pueda expresar su voto. Así que los invitamos a todos a participar en las próximas elecciones complementarias a nivel municipal, elecciones 2023, donde estoy segura que todos van a poder sentirse representados. Muchas gracias, señora Velarde. Bien, estas han sido las declaraciones de Carmen Velarde para JN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Alonso, por esta información. Y ahora nosotros vamos a cambiar de tema. Les contamos que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por ser el presunto líder de una organización criminal. El juez supremo Juan Carlos Queclin dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La medida, según indica la resolución del Juzgado Supremo, se computa del 9 de marzo del 2023 hasta el 8 de marzo del 2026 y corresponde a los presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda. Asimismo, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el prófugo exministro Juan Silva, por lo que se ordenó que se oficie a la Interpol su captura nacional e internacional.
Esta sería la segunda prisión preventiva para Castillo Terrones, quien desde diciembre del 2022 se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por presunta rebelión y conspiración tras perpetrar un golpe de Estado. Actualmente se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Y esta semana se instaló en Chile la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto base de una nueva constitución. El nuevo proceso constitucional chileno ya está en marcha. Esta semana se instaló una comisión de 24 expertos que redactarán el borrador base para que los 50 constituyentes a elegirse este 7 de mayo puedan redactar la propuesta de una nueva constitución. Sin embargo, el mencionado comité ha expresado sus inquietudes sobre el plazo de 3 meses que contarán los constituyentes electos para redactar el anteproyecto de la Carta Magna. Incluso la campaña electoral de los 350 candidatos que formarán el equipo constituyente solo tienen 2 meses para realizar su campaña política y convencer al electorado de sus buenos oficios. Y es que la última encuesta de Pulso Ciudadano arrojó que un 57% de la población tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente. Como se recuerda, Chile está volviendo a realizar sus elecciones de asamblea constituyente tras un acuerdo suscrito por la mayoría de fuerzas políticas debido al fallido proceso de 2021 y 2022. Bien, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta edición y en todas las ediciones de JN Noticias. Estamos en el 516 de Movistar, en las redes institucionales y también a través de la señal de nuestros canales aliados. Que tengan buen fin de semana. Se quedan con imágenes de Arequipa.